Esta semana vamos a hablar de uno de los paradigmas de la modernidad en las ciencias sociales, que es el positivismo. Como sabemos, los paradigmas son más que un conjunto de teorías o de métodos, sino que se trata de una forma de ver el mundo, con ciertos principios que son, o supuestos, que son compartidos por una comunidad científica. Vamos a explorar un poco de qué se trata, tanto en términos históricos como epistemológicos, para tener una visión completa de este paradigma. A ver, ahora voy a pasar a la otra diapositiva. Bueno, los representantes de este paradigma son Saint-Simon, Augusto Comte y Émile Durkheim, ¿sí? Son de, fíjense la fecha, 1760 a 1825, 1798 a 1857, 1858 a 1917. Sobre todo, los dos primeros son muy contemporáneos de lo que ha sido la Revolución Francesa, entonces su pensamiento está totalmente impregnado, ¿no?, de esos acontecimientos. Y bueno, Durkheim toma algunas cuestiones más, digamos, más modernas. Podríamos decir que las ideas de Saint-Simon y de Augusto Comte tienen un componente más filosófico, ¿no? Diríamos hasta premoderno, y ya vamos a ver por qué, y luego Durkheim es el que logra sistematizar y darle otro contenido. Si bien no vamos a entrar a las cuestiones más teóricas, porque eso lo van a ver posteriormente, el año que viene, ¿no?, a lo largo de la carrera, sí quería que pudiéramos entrar digamos, en el espíritu de esa época, en la forma en que se han ido planteando esos temas. En primer lugar, vamos a remitirnos un poco a la historia, ¿sí? Pensemos que la Revolución Francesa lo que había hecho es dejar atrás todo este orden social que era propio de una sociedad feudal. Este cuadro, este esquema ya lo habíamos visto en la primera clase cuando vimos Pardo. Y bueno, veamos que la pirámide, digamos, del poder político, económico, estaba, digamos, conformada en su cúspide, a ver si lo puedo ampliar, por la realeza, ¿no?, por la alta nobleza y alto clero, y por la nobleza media, ¿sí? Y en la parte de la base estaban los grupos medios, que eran artesanos y comerciantes ricos, o sea, eran personas ricas que tenían un poder económico, pero no político, y por eso estaban en ese lugar en la pirámide. Y también eran grupos minoritarios, porque el poder principal estaba dado por la posesión de las tierras, ¿sí? De eso se trataba una sociedad feudal, y la cuestión de ideológica, digamos, lo que tenía que ver con las ideas que formaban el pensamiento de la sociedad, estaba marcada por la Iglesia. También eso lo habíamos visto, la última palabra la tenía la Biblia, y quienes hacían esas interpretaciones eran la alta nobleza y el alto clero. Cuando a partir de una serie de cambios, ¿no?, de situaciones que se generan, las primeras manufacturas, la llegada a América, bueno, hay ciertos acontecimientos que van generando un mayor poder de estos grupos medios, que empiezan a encontrar en este sistema, ¿no?, un límite, ¿no?, para su desarrollo. ¿Por qué? Porque si esto estaba pensado para una economía agraria, ahora se necesitaba un nuevo orden social que pudiera responder, ¿no?, a estas nuevas demandas de comercio, de empezar a desarrollar lo que eran después, más tarde, las primeras industrias. Entonces, bueno, ya este orden ya venía siendo muy cuestionado en la época del iluminismo, ¿no?, con los pensadores que venían ya protestando contra esta forma monárquica, que empezaba a hablarse sobre la república. Y bueno, y la Revolución Francesa de 1789, que termina siendo muy radical, ¿no?, muy grande, muy fuerte, muy violenta, porque lo que busca es instaurar ese nuevo, como decíamos, esa nueva sociedad, en la cual pudieran estar en la parte de arriba, ¿no?, la nueva burguesía, ¿no?, que era la que
estaba buscando su nuevo lugar y la que entendía que ya estas instituciones no respondían. Frente a esto hubo respuestas que buscaban el retorno a ese viejo orden, ¿no? Al antiguo régimen, y otras respuestas que buscaban consolidar esta nueva sociedad. En esto de lo nuevo es que se inscribe el positivismo, siendo uno de los principales o de los primeros en plantear esto, Saint-Simon, que lo que él decía era que es necesario ya abandonar esta forma negativista propia de la revolución, digamos, de crítica, de caos, ¿no? De repudio, por un orden que pudiera consolidar esto nuevo. Entonces yo quiero que vean cómo en esta nueva sociedad que se venía pensando desde lo, digamos, no sé si a Saint-Simon ponerlo como positivista, porque es anterior, es quien inspira las ideas de Comte, a quien sí podríamos llamar como fundador del positivismo, pero son ideas muy similares, ¿sí? De hecho fue su profesor, ¿no? Fue su educador, pero bueno, lo que iban era poder consolidar un nuevo, de consolidar esta nueva sociedad con nuevos principios, ¿sí? Que ya vamos a ir evaluando. A ver. Entonces, uno de los principales, acá tengo algunos de los principales postulados, en realidad son muchos, pero uno de ellos es el orden y el progreso. Entonces decían que había partidos del orden, que eran los partidos que pedían volver a ese antiguo régimen, y otros partidos que iban hacia el progreso, que era hacia lo nuevo, la nueva sociedad burguesa. Y entonces lo que ellos plantean es que no tienen por qué ser cuestiones enfrentadas, sino que podemos pensar en una sociedad en la cual se vaya desarrollando, que vaya teniendo un progreso, sin caer en el caos. Y que para eso teníamos que tener a todos los intelectuales, digamos, reemplazando lo que era esa pirámide donde estaban los sacerdotes, debían estar los intelectuales, los científicos, guiando y conformando un nuevo orden basado en la ciencia, ya no en la religión, sino en la ciencia. Entonces, son quienes proponen la física social, que luego se llama sociología, ¿no? Como una ciencia que toma de las ciencias naturales, ¿sí? Todos sus principios, son grandes admiradores de la física, ¿no? Entonces dice, así como hay leyes que se establecen, así como se logra medir la realidad en las ciencias naturales, tenemos que lograr que las ciencias sociales posean esa misma estructura, ¿no? Esa misma rigurosidad para poder comprender los procesos sociales. ¿Sí? Entonces era la ciencia la que iba a generar esta uniformidad, si se quiere, este consenso, para que esta sociedad pueda consolidarse. Ahí también está la ley de los 3 estadios, que dice, bueno, habíamos pasado de lo teológico propio de la Edad Media, ¿sí? A una etapa superadora, que fue lo metafísico, que tiene que ver con esto negativo que decía el negativismo, la crítica, lo que fue la Revolución Francesa, de la cual ellos no reniegan, ¿no? Si bien dicen, bueno, hasta acá llegó, porque la revolución seguía, ellos dijeron, no, hasta acá, porque todo pensamiento revolucionario genera caos, ¿sí? Pero bueno, y esto lo dicen ya una vez en el poder esta burguesía. Es un paradigma que representa claramente los intereses de esa burguesía. Y dice, bueno, vamos a llegar al estadio último, como vendría a ser un estadio perfecto, que sería el positivo. Por positivo se refiere al reflejo de las cosas tal cual son. Esto tiene digamos, una base filosófica muy empirista, ¿no? ¿Se acuerdan de Hume? Entonces dice, lo positivo es aquello que nosotros vemos, es la sociedad tal cual se presenta y es lo que tenemos que estudiar, no lo que queremos que sea, cómo nos gustaría, no, es lo que es, ¿sí? Entonces ese sería el momento ideal, digamos, el final de todo este proceso histórico. Y entienden a la sociedad, y esto lo desarrolla mucho más Durkheim luego, como un cuerpo humano, ¿no? Entonces hablan del orgánico, porque como les contaba, traían elementos de las ciencias naturales. Entonces dices como
un gran órgano, y se habla de célula, de tejido social, ¿no? Todas estas palabras vinculadas a la anatomía, para entender que debía estar en un todo armónico. Y lo que se tenía que hacer desde los espacios de poder, que era lo que ellos representaban, era poder mantener ese orden, ¿sí? Bueno, por ejemplo, a partir de qué instrumentos. Uno de ellos, ¿cómo era? Dar ciertas concesiones a los más pobres, que podrían ser quienes renieguen de este orden por ser los menos favorecidos, y haciendo entender que a la larga iban a ser beneficiados. Pero dice, en el momento en que nosotros entendemos por qué tenemos el lugar que tenemos en la sociedad, no hay espacio para la queja, ¿no? Un poco era esa la lógica. Igual, estamos hablando recién de un proceso de industrialización que está iniciándose, que todavía no había mostrado, digamos, lo más crudo, y las grandes contradicciones que se ven luego. Entonces la idea de ellos es poder sostener una sociedad en una forma armónica. Y ellos tienen esto de la idea del equilibrio y el orden como principio. Entonces, en términos epistemológicos, entienden a la realidad como objetiva, como algo exterior que está ahí para ser observado. Esto, cuando veamos el paradigma, por ejemplo, los interpretativos, van a ver que se entiende la realidad como algo construido subjetivamente. No, ellos hablan que hay una realidad ahí, afuera, que podemos ir conociendo. Eso es un punto muy importante para marcar este paradigma. Opinan que también hay una neutralidad del conocimiento, porque si hay una realidad objetiva, y yo digo esto es blanco, todos lo pueden ver de ese color, ¿no? Entonces, si hay una realidad objetiva, el conocimiento también puede ser neutro. Entonces se considera objetivo y factual porque se basa en la experiencia y es válido para todo tiempo y lugar. O sea que es un conocimiento ahistórico, ¿sí? Está por fuera de la coyuntura. También recordemos que esta es una teoría que es un paradigma que se desarrolla en Europa, pensado para Europa, pero que también tiene una fuerte influencia luego en América Latina y en el resto del mundo también. Y bueno, y el fisicalismo, que era traer todo lo de las ciencias naturales para el estudio de la sociedad. Si bien en un principio empieza siendo inductivo, ¿no? Porque entendía que el conocimiento se daba a partir de la observación, al poco tiempo cambia y se sostiene que en realidad el conocimiento es hipotético-deductivo, porque toda realidad para ser observada requiere de un marco previo, ¿sí? Entonces dice, bueno, hay a veces intuiciones. Por ejemplo, en la teoría de Darwin se puede ver que primero hubo una idea que luego fue comprobada en la práctica. Entonces dice, no es que la experiencia nos va trayendo el conocimiento, sino que hay ciertos postulados previos que nos llevan a ser comprobados. Y bueno, por eso toma como su método por excelencia al hipotético deductivo, en el que en este método lo que se busca es la explicación entre variables, cómo una variable influye sobre la otra. Y esta también es una característica del positivismo, que entiende que va como atomizando la realidad, ¿no? En diferentes partes. Entonces, bueno, esto tiene, por ejemplo, la deserción escolar tiene como causa el aumento de la desocupación. Y bueno, se analizan esas dos variables, pero por ahí descontextualizadas de otras variables que también inciden. Entonces la realidad se va fragmentando y se van dando explicaciones entre variables. En las ciencias sociales y en el trabajo social es muy notoria esta forma. Bueno, ahora veamos en el trabajo social cómo se desarrolla acá en la conformación del Estado Nacional, que es entre 1880 y 1920. Es una herramienta que se utiliza con mucha, digamos, el positivismo genera una serie de herramientas que permiten esa consolidación de la identidad nacional, con las primeras formas del higienismo, seguramente eso ustedes lo fueron viendo, en el cual a través de, ya sea de la medicina, ¿no?
y también con apoyo de algunos sectores como los grupos filantrópicos, o de, ¿no?, damas de caridad, se va llegando a toda la población, ¿sí? Digamos, con el tema de lo sanitario, también se incorporan un montón de elementos morales que van haciendo, digamos, que van constituyendo esa identidad. Entonces, recuerden que había habido grandes corrientes migratorias y estaba también toda la cuestión indígena, y entonces todo eso se va diluyendo en función de tener una identidad del ser argentino. Luego esto se va, eh, digamos, institucionalizando a partir de la creación del trabajo social, ¿no?, de las primeras escuelas de trabajo social, pero que tienen, se va tecnificando de alguna manera eso que se hacía, pero con una clara intencionalidad, de consolidación de ese modelo burgués también, ¿no? En este sentido, muchas veces hay autores que lo toman como que el trabajo social ha sido la continuidad de las primeras formas de solidaridad, de asistencia, como si hubiera tenido una cuestión evolutiva, pero acá ha sido claramente, ¿no?, una profesión puesta con la intención de regular todos estos conflictos que venían existiendo y permitir la consolidación de este modelo y la proletarización también, bueno. Y tiene como habíamos dicho, la idea de organismo, ¿no?, de un organismo que tenía que ser cuidado en su equilibrio. Bueno, todo aquello que resultaba una anomalía, que resultaba algo que pudiera atentar contra ese orden, era institucionalizado. Entonces están las cárceles, los manicomios, los orfanatos, habían diferentes instituciones que iban como separando y entendiendo que el problema eran algunos individuos, ¿no?, que podían poner en riesgo ese orden. Entonces son grandes, gigantescas instituciones desde donde se va separando como para ir corrigiendo aquello que no cierra. Y bueno, y ese tiene una impronta muy grande que hasta ahora a veces la repetimos desde el sentido común, ¿no? De que ante la primera situación siempre se busca el encierro, la separación como respuesta. Digamos, o sea, se ha ido incorporando a través de lo que decíamos del saber cotidiano. Y la práctica del trabajo social termina siendo también muy instrumental. O sea, ¿cuál es el problema? Se va hacia ese emergente, hacia eso que aparece como notorio, y bueno, y esa es la práctica en la cual se responde a la necesidad visible, ¿sí? No hacia el cuestionamiento del por qué, sino a ir respondiendo fragmentadamente a aquello que se nos va apareciendo. Entonces, de esto se trata este paradigma, lo estoy explicando así muy brevemente, lo van a trabajar también con algunos textos, pero es importante poder comprender cuál ha sido todo este marco histórico, político, ¿no? Y bueno, y también lo epistemológico, por supuesto, para poder ubicarnos cuando decimos, bueno, desde dónde proponemos o planteamos un problema, desde dónde definimos un problema, y bueno, acá, ¿sí?, muchas veces vamos a ver que vamos a tener que hacer ruptura epistemológica, porque todo esto del positivismo nos ha sido de alguna manera transmitido como sentido común. Así que bueno, ese es un gran desafío que tenemos como trabajadores sociales, y nos vemos la próxima semana.